En el siguiente tema vamos a hablar sobre la función inversa. Recuerden que en términos generales, una función inversa mantiene ciertas propiedades. Primera propiedad. Para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva, o sea, inyectiva y sobreyectiva. Esa es la primera característica esencial que debe tener. 2. Para las funciones estudiadas en el colegio, nosotros observamos la función lineal, la exponencial y la logarítmica. Esas tres funciones, por lo general, son biyectivas, por lo tanto poseen función inversa. ¿Okay? La función cuadrática y la función trigonométrica solo pueden tener función inversa si limitamos su dominio. ¿Ok? En el caso particular de la función cuadrática, si la dividimos a partir del eje de simetría, ahí el lado izquierdo sería entonces biyectivo y el lado derecho también sería biyectivo, pero tenemos que limitar su dominio. ¿Ok? Número 2. Si una función posee inversa, aclaro, si posee inversa se cumple esta propiedad. Si f de a da b, la inversa resulta que en b da a. O en otras palabras, si la función original posee el punto a, b, la inversa posee el punto b, a. ¿Ok? Es una propiedad que tienen las funciones inversas. Por otro lado, también debemos conocer que las funciones que poseen inversas, resulta que la composición de la función con su inversa resulta la función identidad, la función x, f de x igual a x. Entonces, son distintas características que posee la función inversa. Si la función f tiene dominio, está definida de a a b, la función inversa está definida de b a a, o sea, invierte el dominio por ámbito y el ámbito por dominio de la función original. Ok, entonces noten que los puntos se invierten, que el dominio y el ámbito se invierten. Lo único que no cambia con la inversa es el crecimiento. Si la función original es creciente, la inversa también es estrictamente creciente. Si la original es decreciente, la inversa es creciente. Esa es la única característica que se nos va a mantener. ¿Ok? Bien, primer ejercicio. Si f es una función biyectiva y está definida como 1 menos x medios, la función inversa evaluada en 3 es ok. Recordemos que la inversa trabaja al revés. La función inversa, su x es 3, pero para la función original este 3 es el valor de la y. Entonces, sin necesidad de calcular quién es la función inversa, cambiamos el valor de la y, porque recuerden que f de x es lo mismo que poner y. Cambiamos este valor de y por el valor de 3. Entonces resolvemos la ecuación. Este 2 multiplica todas las expresiones, recuerden que es el único denominador, 2 por 3 da 6, 2 por 1 da 2, y esto por 2 se elimina el 2 quedando menos x. Ahora letras de un lado, números del otro, queda x positivo, 2, y este 6 pasa a restar, y 2 menos 6 da menos 4. Entonces la función inversa evaluada en 3 da realmente el valor de menos 4, la opción C. En el siguiente ejercicio, el 178, tenemos lo siguiente. Para la función f dada por f de x igual a 6 menos x sobre 4, evaluar la función inversa en 4 es igual al ejercicio anterior. Para la inversa, 4 la x, pero para la función original, este 4 es el valor de la y. Entonces, es lo mismo, es la imagen, esto lo igualamos al valor de 4, este 4 pasa a multiplicar, 4 por 4 16, letras de un lado, números del otro, entonces este 6 lo dejamos, este 16 lo pasamos a restar y esta x la pasamos acá a sumar a positivo. 6 menos 16 da menos 10 y x es menos 10. Por lo tanto, la función inversa evaluada en 4 nos va a dar menos 10. En el siguiente ejercicio, si los puntos 3, menos 2 y menos 5,0 pertenecen al gráfico de la función lineal, f se cumple que, ¿quién es la inversa? Muy sencillo. Algunos se ponen a calcular la ecuación de f y a partir de ella calculan la inversa, pero no es necesario. Usando una de las propiedades de la inversa resulta lo siguiente. En el caso particular de la función lineal, la inversa de una lineal
es otra función lineal, ¿ok? No siempre se cumple eso en las funciones. No quiere decir que la inversa de una logarítmica es una logarítmica, no es cierto. Pero en el caso de las funciones lineales, la inversa de la lineal es también una función lineal. Entonces, si esta función posee el punto 3 menos 2 y el punto menos 5, 0, por la propiedad de las inversas, esto se invierte. La inversa contiene entonces el punto menos 2,3, o sea, invertimos la x por la y la y por x, y posee también al punto 0, menos 5. Teniendo los dos puntos, calculamos el valor de la pendiente y el valor de b usando las fórmulas o simplemente usando el sistema de ecuaciones menos 2, 1, 3, 0, 1, menos 5, donde obtenemos el valor de la pendiente menos 4 y el valor de b menos 5. Entonces la ecuación de la recta recordemos que es de la forma mx más b, donde m es menos 4, entonces queda menos 4x más b, que es menos 5, entonces queda menos 5. Entonces la función inversa es menos 4x menos 5, que es la opción D. En el siguiente ejercicio tenemos, si f es una función biyectiva definida, está la inversa, entonces f de 2 es. En realidad, este ejercicio lo plantean diferente a los anteriores que vimos, pero al fin y al cabo es el mismo concepto. Para f, 2 es la x, pero para la función inversa, este 2 es su y. Esto en la inversa es la y. Entonces lo mismo, 6 menos 4x se iguala a 2. Letras de un lado, números del otro, el 2 pasa a restar, el 4x a sumar, 6 menos 2 da 4, el 4 que tenemos aquí pasa a dividir, y 4 entre 4 nos da 1. Entonces ese es el resultado. La función evaluada en 2 da 1. 181. Dice que tenemos que el punto 1, menos 3 y menos 4,7 pertenecen al gráfico de una función lineal f. Entonces, ¿cuál es la inversa? Resulta igual. Invertimos los puntos. La función inversa contiene al punto menos 3,1 y al punto 7, menos 4. Averiguamos m y b mediante las fórmulas de pendiente y b o simplemente usando el sistema de ecuaciones menos 3, 1, 1 y 7, 1, menos 4. Donde nos resulta que la pendiente es menos un medio y b también es menos un medio. Entonces, dado la ecuación de la recta, que es mx más b, queda menos, y ambas están divididas entre 2, ponemos una única fracción dividido entre 2, donde la pendiente es menos un medio y b es menos un medio. Esta es la ecuación de la función inversa, que sería la opción D. En el ejercicio 182 dice, si f es una función biyectiva dada por esta función, entonces el valor de la función inversa evaluada al menos 2, lo mismo. Para la inversa el menos 2 es la x, pero para la función original ese menos 2 es el valor de la y. Entonces para esta función la y tiene el valor de menos 2, esto es y. Entonces simplemente ponemos 4 menos 2x sobre 3 igual a menos 2. Resolvemos la ecuación, 3 pasa a multiplicar menos 6, letras de un lado, números del otro, entonces el menos 2x lo pasamos acá a sumar y el menos 6 lo pasamos a sumar. 4 más 6 da 10, igual a 2x, el 2 pasa a dividir, 10 entre 2, 5, y entonces la función inversa evaluada de menos 2 resulta que da 5. El siguiente, si f es una función biyectiva dada por menos un medio x más 7, entonces el criterio de la inversa de f corresponde a. Ok, en este caso nos están dando el criterio de la función. Entonces, para averiguar la inversa podemos proceder de varias formas. Una primera manera, aunque no es tan formal, es primero despejar el valor de la x de la función. Entonces, como aquí solo tenemos un 2 como denominador, como hemos venido trabajando, este 2 lo podemos multiplicar por cada una de las expresiones. Entonces 2 por y da 2y. Esto por 2, el 2 se cancela quedando solo el menos x. Más, y el 2 por el 7 da 14. Como dije, la idea es despejar la x. Esta x que está restando lo pasamos a este lado a sumar y el 2y lo pasamos a restar. Pero como lo que estamos averiguando la inversa intercambia los valores de x por y por x. Entonces esta x la ponemos como y esta x la escribimos, esta y la escribimos como x. Entonces queda y igual a menos 2x más 14. Esta es nuestra función inversa. Entonces menos 2x más 14.
Aclaro, pueden ustedes en el caso que quieren calcular la inversa, desde el principio cambiar la y por x y la x por y despejar esa y. El criterio de la función inversa para la función f de x, x menos 6 sobre 5. ¿Ok? Eso significa entonces que tenemos y igual a x menos 6 sobre 5. Pero cuando calculamos la inversa, la y se convierte en x y la x se convierte en y, que fue lo que se hizo aquí. La x se pone como y la y como x. Y se despeja la y. El 5 divide, pasa a multiplicar, 5 por x igual a y menos 6. El 6 que está restando pasa a sumar, quedando 5x más 6 igual a y. Esta es nuestra función inversa, es 5x más 6, que es la opción B. Otra manera de calcular la inversa es mediante la composición de funciones, aunque este procedimiento generalmente no se estudia en el colegio. Vamos a mencionarlo aquí por si a alguno le resulta interesante. La composición de funciones significa que la función evaluada en su inversa, o sea, si yo sustituyo la x por su inversa, eso va a dar la función identidad, que es x. De hecho, toda función evaluada en su inversa siempre da la identidad x. Entonces quiere decir que la función f, al evaluarla en la inversa, significa que la x la vamos a sustituir por f inversa de x. Entonces queda f inversa de x menos 6 igual 5 y eso da x. Como estamos averiguando la inversa, lo que tenemos que hacer es despejar esto. Entonces el 5 que divide pasa a multiplicar, queda 5x. Y este 6 que está restando va a pasar a sumar, quedando 5x más 6. Entonces resulta que la inversa es 5x más 6, que es precisamente la respuesta que ya habíamos obtenido. Pero vean que con este procedimiento queda claro, de cierta forma, que estamos despejando f inversa de x. ¿Ok? Entonces es un procedimiento más formal. En el 185 dice, sea M1 pendiente de una función lineal f y M2 la pendiente de la inversa. Analice las siguientes proposiciones. ¿Cuál de ellas son verdaderas? ¿Ok? Que las pendientes son iguales. Eso no es cierto. ¿Ok? No resulta verdadero porque la inversa precisamente no, si las pendientes son iguales diríamos que son paralelas y la inversa no necesariamente es paralela a la función original. ¿Ok? De hecho basta con que ustedes vean los ejercicios anteriores. La pendiente de esta recta es un quinto, la pendiente de la inversa aquí es 5, no son iguales. Entonces, que tengamos una función lineal, la inversa no mantiene la pendiente. Otra cosa que dice es que la multiplicación de sus pendientes da menos 1. Eso es consistente con rectas perpendiculares, pero no con las funciones lineales. Si ustedes analizan, por ejemplo, este caso, la pendiente de esta recta es un quinto, la de la inversa es 5. Un quinto por 5 da 1, no menos 1. Sí podríamos asegurar, en realidad, que en general en las funciones lineales, la función y su inversa, el producto de sus pendientes da 1, pero no menos 1. Entonces, de ellas son verdaderas, ninguna. Ahora, si f es una función biyectiva dada por este criterio, 9 menos x sobre 6, entonces la inversa evaluada en 6 resulta, bueno, muy sencillo. Recuérdense, este 6 es la x para la inversa, pero para la función original 6 es el valor de la y, es el valor de la imagen. Entonces simplemente hacemos una ecuación, queda 9 menos x sobre 6 igual 6, 6 pasa a multiplicar, 6 por 6 da 36, igual a 9 menos x, letras de un lado, números del otro, entonces porque es una ecuación de primer grado, entonces esta x que está restando la pasamos a sumar y el 36 que está positivo lo pasamos a restar. Entonces queda que x es igual a 9 menos 36, que es menos 27. Pero entonces eso corresponde al resultado de la f inversa en 6, que es menos 27. Ok, en el ejercicio 187 dice, si f es una función biyectiva dada por f de x igual a x más n y f inversa de menos 1 es 4, entonces el valor de n corresponde a, muy sencillo. La inversa, recuerden que es menos 1 de la x, pero en la función original este menos 1 entonces la y. Es la inversa del 4 de su y, pero en la función original este 4 es la x. O véanlo de esta manera, la inversa tiene el punto menos 1,4.
Entonces la función original tiene el punto 4, menos 1. O sea, la x vale 4 y la y es menos 1 en esta función. Entonces, esta función es y igual a x más n. Pero entonces la y tiene el valor de 4 y la x tiene el valor de menos 1. Entonces, perdón, en esta función, la original, este 4, la x vale 4 y la y es menos 1. Entonces, la y damos el valor de menos 1 y a la x le damos el valor de 4. Despejamos. Este 4 que está sumando pasa a restar. Entonces queda menos 4 menos 1 igual a n. Y entonces n es menos 5. Ese es el valor que le corresponde a n. Retomemos. La función inversa contiene el punto menos 1,4. Entonces la original o la función f contiene el punto 4, menos 1. O sea, la x es 4 y la y menos 1. En el ejercicio 188 dice, si f sea f la función dada por 3 menos x medios y f es menos 1, su inversa, si el dominio de f es 0,4, ¿cuál es el codominio de la inversa? Ok. Tenemos que la función f de x, en lugar de poner f de x, ponemos y, es igual a 3 menos x medios. Ok. Entonces, el dominio de esta función es 0,4, o sea, las x. Entonces sustituimos. En una función lineal siempre es importante evaluar los extremos. Como la función lineal no tiene cambios de crecimiento o decrecimiento, simplemente basta con analizar sus extremos del dominio que nos dieron. Entonces, esta función la vamos a evaluar en 0, que es el primer valor, que es cerrado. Entonces queda 3 menos la x, que es 0 sobre 2, y eso nos da 3, cerrado. La función en 4, pero el 4 es abierto, queda 3 menos la x, queda entonces 4 sobre 2. 4 sobre 2 y esto nos da 1 abierto. Quiere decir que en la función f su ámbito va de menor a mayor, que es de 1 a 3, en 1 abierto y en 3 cerrado. Este es el ámbito de la función f. Pero recuerden que la función inversa invierte el ámbito y el dominio. Entonces, si este es el ámbito de la función f, este conjunto es el dominio de la función inversa. Entonces, el dominio de la inversa es 1, 3. Entonces, la respuesta en este caso es la opción B. Es la opción B que tenemos en este caso. Que no está marcada, pero es la opción B. Siguiente ejercicio. Para la función f, definida con dominio 2, 5, ambos cerrados, a el intervalo 5,47, con f de x definida como 2x al cuadrado menos 3, se tiene que la f inversa de 8 es... Bueno, en realidad es bastante sencillo, porque para la inversa 8 es la x, valor de las preimágenes, pero para la función original o la función f, este 8 corresponde al valor de la y, o sea la imagen. Entonces simplemente hacemos una ecuación. 2x al cuadrado menos 3 es igual a 8. Resolvemos. Este 3 que está restando lo pasamos a sumar, queda 8 más 3, 11. El 2 que multiplica pasa a dividir y entonces x va a ser, bueno, recuerden que para quitar este 2 lo que hacemos es sacar raíz, la forma positiva y la negativa. Eso nos da más o menos raíz de 11 medios, que aproximadamente lo mismo que la suma de más o menos 2,35. ¿Ok? Pero aquí tenemos que tener un cuidado. Vean que el dominio que definimos para la función f es de 2 a 5. Por lo tanto, el valor de la x debe corresponder también a este dominio. Entonces, el valor de menos 2,35 no nos funciona. La x debe pertenecer a este intervalo. Entonces, la única solución correspondiente es la positiva, o sea, raíz de 11 medios positiva, que sería la opción D. Ahora bien, ejercicio 190. Sea la función f definida de 2,5, también cerrado, al intervalo 1,7, con f de x definida como 2x menos 13. Y la función g definida de menos 2, 1, menos 2 abierto y 1 cerrado a 1,3. ¿Ok? Con g de x igual a 2x más 5. ¿Cuáles de ellas tienen inversa? Ok.
Recuerden que para que una función tenga inversa, forzosamente tiene que ser biyectiva. ¿Ok? Entonces, un primer caso que nosotros tenemos que tener claro es que, bueno, en realidad analicemos un momentito la función g desde el principio. Desde el principio, si evaluamos los extremos, la función e-2 va a darnos 2 por menos 2 más 5, eso da 1. Y en 1 da 2 por 1 más 5 que da 7. Por lo tanto, el ámbito de la función g está de 1 a 7, pero en 1 abierto y en 7 cerrado. ¿Ok? 1 abierto, 7 cerrado. Ese es el ámbito de la función. Bueno, habría que corregir aquí. Este 1 debe ser abierto. Pero el ámbito que le estamos definiendo a la función, el codominio que le estamos definiendo a la función g es de 1 a 13. Y recuerden que para que una función sea sobreyectiva, el codominio y el ámbito deben ser iguales y no lo son. Por lo tanto, la función g no es biyectiva. No es sobreyectiva y por lo tanto no es biyectiva. Entonces no corresponde. Ahora, ese ámbito entonces no corresponde igual al codominio que teníamos. No es sobreyectiva, no es biyectiva. Ahora, con respecto a la función f, hacemos lo mismo, evaluamos la función en sus extremos en 2 y en 5. Ambos están cerrados. 2 por 2, bueno, la función f sería 2 por 2 menos 3. Eso da 1. Y para 5 va a quedar 2 por 5 menos 3. 2 por 5, 10 menos 3, 7. Entonces su ámbito es 1 a 7. Pero ese ámbito es igual al codominio que estaba definido. Entonces, sí es sobreyectiva. Ahora, ¿es inyectiva? Claro que sí. Las funciones lineales en general son inyectivas. Por lo tanto, es inyectiva y sobreyectiva y por tanto es biyectiva. Por lo tanto, sí posee inversa. Entonces, la respuesta correcta es solo la F. En el ejercicio 191 dice sea f definida de 0 a más infinito, o sea, en los reales positivos y en 0 incluido, al codominio de menos 1 hasta más infinito, donde la función f de x está definida como 2x al cuadrado menos 1. Si definimos a como un valor que está entre menos 1 y 1, cerrado a ambos lados, entonces la inversa de a pertenece a cuál intervalo. Bueno, recordemos que para la inversa a son las preimágenes, pero para la función f estos valores corresponden a las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Para la función f de x, donde definimos las imágenes de menos 1 a 1, ¿cuáles son las preimágenes? ¿Ok? Eso es lo que nos están definiendo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Repito, para que quede claro. Para la función inversa, la a es la x. Para la función original, la a son las y. Entonces nos están diciendo que si las imágenes de la función f de x están definidas de menos 1 a 1, ¿ok? Las imágenes están definidas de 1 a 1, entonces, ¿quiénes son sus preimágenes? Eso es lo que nos están preguntando realmente. ¿Quiénes son sus preimágenes? Entonces lo que hacemos es simplemente lo siguiente. Primero que nada, vamos a determinar quién es el vértice de esta función cuadrática. Recuerden que el vértice es menos b entre 2a. b es 0, entonces queda 0 entre 2 por 2, o sea, esto da 0. El vértice de la cuadrática es 0, es acá. Ahora, la función estaba definida de todas formas desde el valor de 0 más infinito. Entonces, la cuadrática, como a es 2 positivo, es cóncava hacia arriba. Bueno, el valor de la x2 es 2, es cóncava hacia arriba. Pero al definirla de 0 a más infinito, de 0 hacia acá, la gráfica quedaría así. Donde en el valor de 0, evaluémoslo,
2 por 0 a la 2 menos 1 da menos 1. O sea, la imagen de 0 es menos 1. Que precisamente también es el eje de simetría. Entonces, la función cuadrática queda así. Queda estrictamente creciente de esta forma. Ahora bien, nos dicen que las imágenes tienen que ir de menos 1 a 1. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es, como es estrictamente creciente y las imágenes son los resultados, lo que hacemos es una ecuación igualándola tanto a 1 como a menos 1. Entonces, 2x al cuadrado menos 1 es igual a 1. ¿Ok? Entonces eso nos da que 1 que está restando pasa a sumar. 2 pasa a dividir, queda x al cuadrado igual a 2 sobre 2. Para quitar este 2 sacamos raíz. En este caso no nos interesa la solución negativa porque el dominio deben ser números positivos. Entonces la raíz de 1 da 1. Entonces la x1 y la y1. O sea, para la y, que era 1, le corresponde el valor de 1. El valor de 0 no es necesario porque ya tenemos el valor de resolver la ecuación igual a menos 1 no es necesario porque nosotros ya tenemos que al valor de menos 1 le corresponde el valor de 0. Ahora bien, entonces las x que le corresponden al intervalo de menos 1 a 1 son las que van de 0 a 1. Por lo tanto, la inversa, las f inversa de a, van a pertenecer al intervalo de 0 a 1. En 0 cerrado y en 1 cerrado. Que en este caso tenemos un problema porque la opción de 1 cerrado no está, por lo tanto no se marcó ninguna opción. Lo correcto sería de 0 a 1, pero ambos cerrados. Ejercicio 192. Si f es una función biyectiva dada por f de x igual a raíz de x menos 3 medios, entonces el criterio de la inversa de f es, ok, cuando averiguamos la inversa lo que tenemos que tener claro, sería bueno usar la composición, pero cuando averiguamos la inversa simplemente cambiamos la y por x y la x la cambiamos por y despejamos el valor de la y. Para eliminar una raíz lo que se hace es elevar al cuadrado cada lado. Entonces x al cuadrado y al elevar esta raíz al cuadrado se elimina la raíz. Entonces queda simplemente y menos 3x menos 3 medios. Ahora sí, recuerden que la idea es despejar la y. Entonces este menos 3 medios que está sumando lo pasamos a restar. Entonces queda que y es igual a x al cuadrado más 3 medios. Eso significa que la inversa es x al cuadrado más 3 medios. Que simplificando esta expresión a una única fracción, este 2 lo multiplicamos por todo, 2 por x2 más bueno, en realidad lo que se hace es el mínimo común, 2 por x2 más 3, todo sobre 2. Noten que sí es consistente porque 2 sobre 2 da 1 y 3 sobre 2 es el 3 medios. Entonces la función inversa es 2x al cuadrado más 3 sobre 2. Sea f definida de menos 3 a 2. Menos 3 cerrado en 2 abierto. Y b es el codominio. Tal que f de x está definida como 1 menos 2x. Si f es biyectiva, en el momento que nos dijeron que es biyectiva, nos están diciendo que este codominio es igual al ámbito. Tengan claro eso. Al decir que es biyectiva, nos están diciendo que codominio es igual al ámbito. Entonces, el dominio de la inversa de f es, ok, muy sencillo. Si f es biyectiva, ¿cuál es el dominio de la inversa de f? Recuérdense que la inversa invierte las cosas. Entonces, el dominio de la inversa de f es el ámbito de la función f. O sea, nos piden es averiguar quién es b. Entonces, lo único que tenemos que hacer es evaluar los extremos de esto, de este dominio, por ser una función lineal. Entonces, f evaluado en menos 3 queda 1 menos 2 por x, que es menos 3. Esto nos resulta 7. En 2 es 1 menos 2 por 2, que resulta menos 3. Por lo tanto, noten que en 2 es abierto y en menos 3 es cerrado. Entonces, el ámbito de la función f es de menos 3 abierto a 7 cerrado.
pero el ámbito de la función f es el dominio de la inversa. Entonces el dominio de la inversa es de menos 3 a 7, que es la opción B. En el ejercicio siguiente, dicen sea menos 1 cerrado a 4 abierto el ámbito de una función biyectiva f dada por menos 2x más 4. Es el ámbito, o sea, son los resultados, son las imágenes. ¿Cuál es el ámbito de la inversa de f? Ok, lo que hacemos es primero que nada esto. Tenemos claro que estos son las imágenes. Entonces, como son los resultados, lo que vamos a hacer son ecuaciones. Menos 2x más 4 se iguala a menos 1 y menos 2x más 4 se iguala a 4, teniendo claro que menos 1 es cerrado y en 4 es abierto. Ok, letras de un lado, números del otro, el 2x negativo lo pasamos a sumar y el menos 1 lo pasamos a sumar. 4 más 1 da 5 y este 2 lo pasamos a dividir, donde nos da x igual a 5 medios. Acá hacemos lo mismo, 4 lo pasamos acá a restar y el menos 2x acá a sumar. 4 menos 4 da 0 y el 2 al pasar a dividir, 0 dividido entre 2 da 0. Quiere decir que el dominio, porque ven que lo que estamos averiguando son las x, el dominio de la función f es de 0 a 5 medios, en 0 abierto y en 5 medios cerrado. Pero el dominio de la función f es el ámbito de la inversa, porque recuerden que eso se invierte. Entonces el ámbito de la inversa es de 0 a 5 medios. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D, teniendo cuidado que en 0 abierto y en 5 medios cerrado, porque algunos se podrían confundir con esta opción. En el siguiente ejercicio dice, sea la función f definida de 2 a más infinito con codominio de 0 a más infinito, tal que f de x está definida como raíz cuadrada de x menos 2. ¿Cuál es el criterio de la inversa? Nuevamente, f de x es y igual a raíz cuadrada de x menos 2, pero cuando calculamos la inversa, cambiamos la y por x y la x por y, obteniendo lo siguiente. Tenemos que despejar el valor de la y. Recuerden que para eliminar esta raíz lo que hacemos es elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces queda x al cuadrado y al elevar al cuadrado esto la raíz se cancela, quedando y menos 2. Ese 2 que está restando lo pasamos, se pasa a sumar. Entonces queda que y es igual a x al cuadrado más 2. Y y es precisamente f inversa de x igual a x al cuadrado más 2. Ese es el criterio de la función inversa. Y si lo queremos definir correctamente, su dominio sería de 0 más infinito y codominio o ámbito de 2 a más infinito. Ejercicio 196. Sea f una función lineal estrictamente creciente y biyectiva, cuyo dominio es de menos 2 a 3 y cuyo codominio es menos 11 a menos 1. Pero tengamos cuidado aquí. En el momento que nos dijeron que es biyectiva, quiere decir que él es sobreyectiva, por lo tanto el codominio y el ámbito son el mismo. Entonces, en el momento que nos dicen que el codominio es menos 11 a menos 1, también nos están diciendo que el ámbito es de menos 11 a menos 1. Entonces, f inversa de menos 1 es igual a, ok, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es tener claro que esta es la x, por decir algo, de la inversa, pero es la y de la función original, ok, es la y de la función original. Entonces, quiere decir que este menos 1 tiene que tener una preimagen en esta función, pero ella es estrictamente creciente. Entonces, entendámoslo gráficamente para que quede más claro. La función en su dominio va de menos 2 a 3, ¿ok? Como es estrictamente creciente y es lineal, es una recta. Ahora, su ámbito va de menos 11 a menos 1, de menos 11 a menos 1, y es creciente. Quiere decir que para el valor de menos 2, su primer valor del dominio, tiene que corresponderle el valor de menos 11. O sea, la función evaluada de menos 2 tiene que dar menos 11. Y la función evaluada en 3 tiene que darnos menos 1. ¿Ok? Ahora, la función inversa en menos 1 trabaja al revés, ¿cierto? Entonces, la función inversa evaluada en menos 11 tiene que dar menos 2. Y la función inversa evaluada en menos 1 tiene que dar 3. Entonces, la respuesta correcta es 3.
Pero esas condiciones se dan simplemente porque la función es precisamente lineal y estrictamente creciente. Si hubiera sido estrictamente decreciente, para el menos 2 le hubiera correspondido el valor de menos 1 y al valor de 3 le hubiera correspondido el valor de menos 11. Por eso es muy importante haber leído que dice estrictamente creciente. Ahora, si el dominio de la función f dada por 1 menos x sobre 2 es menos 3 medios, entonces ¿cuál debe ser el codominio para que tenga inversa? Ok, entonces el codominio tiene que ser igual al ámbito. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente calcular el ámbito si este es su dominio. Como es lineal, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es evaluar los extremos. Entonces la función evaluada en menos 3 queda 1 menos el valor de la x, que es menos 3. Entonces queda 1 menos menos 3 sobre 2. Esto evaluado nos da 2. Ahora la función evaluada en 2 queda 1 menos 2 sobre 2, que resulta menos 1 medio. En ambos cerrado. Ahora bien, de menor a mayor es menos 1 medio a 2. Entonces el ámbito es de menos 1 medio a 2, que eso implica que el codominio también tiene que ser de menos 1 medio a 2 para que sea sobreyectiva y también cumpla que sea biyectiva para poder poseer inversa. Entonces la respuesta es la opción C. En el ejercicio 198 dice, sea f una función lineal y f menos 1 su inversa. Si f de menos 2 da menos 4 y f inversa de 6 da 22, entonces ¿cuál es el criterio de la inversa? En realidad es bastante simple. Si la función evaluada de menos 2 da menos 4, entonces quiere decir que contiene al punto menos 2, menos 4. Pero ello implica entonces que la inversa contiene al punto menos 4, menos 2. Se invierte la x por y y la y por x. Y de paso también sabemos que la inversa evaluada en 6 da 22. O sea, la inversa posee el punto 6, 22. Y de acá sabemos que también posee el punto menos 4, menos 2. Tenemos dos puntos. La inversa de una lineal es lineal. Entonces lo que tenemos que averiguar es la ecuación de la recta correspondiente. Aquí podemos averiguarlo mediante la fórmula de y2 menos y1 entre x2 menos x1 y la fórmula de b. O podemos hacerlo como un sistema de ecuaciones 6, 1, 22 menos 4, 1, menos 2. Cualquiera de los dos procesos es perfectamente válido, donde resulta que la pendiente es 12 quinceavos y b es 38 quinceavos. Por lo tanto, la recta, recuerden que es mx más b. Entonces, m se sustituye por 12 sobre 5 por x más b, que es 38 sobre 5. Como ambas están sobre 5, se escribe todo como una sola fracción. Entonces, la inversa, bueno, la opción correcta está separadas en realidad. La inversa, f inversa de x, es 12 quinceavos x más 38 quinceavos. Y esa sería la opción correcta. Ese sería el solucionario.